Nunca olvidé el primer día que vi a Camila. Estaba en una cafetería en el centro de la Ciudad de México, un lugar lleno de gente, pero entre todos, ella brillaba como una estrella. No por su vestimenta ni por su actitud, sino por esa belleza que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Su rostro, perfectamente simétrico, su piel impecable y esa mirada profunda que parecía ver más allá de ti, me dejaron paralizado. No fue solo su hermosura lo que me impresionó, sino esa sensación extraña, esa energía que emitía como si tuviera un poder secreto. Camila no era como las demás. La gente la miraba, pero no era solo por su aspecto, sino por la manera en que parecía influir en ellos sin decir una sola palabra. Hombres, mujeres, todos se sentían atraídos, aunque de formas diferentes. Algunos lo observaban con admiración, otros con una especie de miedo inexplicable. En su presencia, todo cambiaba. La conversación se detenía, el ambiente se volvía más tenso, como si el aire se cargara de algo extraño, algo que nadie podía identificar. Yo la conocí a través de una amiga, Valeria, que, por supuesto, estaba completamente cautivada por ella. Valeria siempre hablaba de Camila como si fuera una musa, alguien que podía hacer que todo su alrededor se volviera perfecto. Pero también hablaba de algo inquietante, hay algo raro en ella, algo que no puedo explicar, pero no es solo su belleza. Es como si supiera lo que piensas antes de que lo digas. Al principio, pensé que Valeria estaba exagerando. Después de todo, en la Ciudad de México todo puede parecer un poco fuera de lo común si miras con atención. Pero, a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar que las cosas que Valeria decía no eran simples humores. Las personas que se cruzaban con Camila parecían estar bajo un hechizo, como si su presencia tuviera un efecto profundo en ellos. Una tarde, Valeria me invitó a una reunión en la casa de Camila. Era un evento pequeño, son algunos amigos cercanos, pero algo me decía que debía ir. Cuando llegué, la casa de Camila no era como las demás. No se encontraba en una zona lujosa, pero su hogar tenía una atmósfera diferente, algo inconfundible. Era como si cada rincón estuviera cargado de historia, y la oscuridad de la noche lo hacía aún más misterioso. Camila me recibió con una sonrisa que no parecía completamente genuina, aunque sus ojos, esos ojos tan intensos, daban la impresión de que me estaba observando de una manera que me incomodaba. Me ofreció una copa de vino y, mientras charlábamos, algo en mi interior me decía que había algo más que simple amabilidad en su comportamiento. De pronto, la conversación cambió de tono. Camila comenzó a hablar de temas oscuros, de magia, de antiguos rituales que se realizaban en las sombras de la ciudad. Lo que comenzó como una charla trivial se convirtió en algo extraño, como si nos estuviera preparando para algo, para una verdad que nadie podía comprender. La belleza es solo el principio, dijo Camila mientras me miraba fijamente. La verdadera magia está en cómo logras que las personas vean lo que tú deseas que vean. Y, si sabes cómo, puedes conseguir lo que quieras de ellas. Al principio, no le presté mucha atención, pensando que hablaba de manera filosófica o metafórica. Pero, a medida que la noche avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. La gente que estaba allí parecía haber cambiado. Todos parecían estar bajo una especie de trance, como si Camila tuviera el poder de controlar sus pensamientos, de hacer que ellos dijeran o hicieran lo que ella deseaba sin que se dieran cuenta. Fue entonces cuando Valeria se acercó a mí, visiblemente alterada. «Hay algo que necesitas saber», me susurró, con el rostro pálido. Camila no es solo una mujer hermosa. Ella practica brujería. Y ha estado haciéndolo por años. No es solo magia, es control, es poder. Todo lo que ves en ella no es solo un truco. Hay algo mucho más oscuro detrás de su belleza. No pude evitar reír, pensando que Valeria estaba exagerando, pero cuando miré a Camila de nuevo, esa sensación extraña, esa tensión en el aire, me envolvió por completo. No era solo que ella controlara la habitación con su presencia, era algo mucho más profundo, algo que me hacía sentir vulnerable,
como si no pudiera escapar de su influencia. Esa noche, cuando me despedí, sentí que algo había cambiado. No solo por el ambiente pesado que había dejado en la casa de Camila, sino porque, por primera vez, me di cuenta de que había algo más allá de la belleza de Camila. Algo que no podía entender, pero que me estaba arrastrando hacia un mundo desconocido, un mundo lleno de magia oscura, hechizos y deseos ocultos. Al día siguiente, Valeria me llamó. Su voz sonaba desesperada. ¿Qué crees que viste anoche?, preguntó, casi sin aliento. Camila no solo es hermosa, no solo tiene poder. Ella ha estado usando esa belleza para hacer que las personas caigan en su red. Es una bruja, y lo que está haciendo en esta ciudad no tiene límites. Las palabras de Valeria se quedaron grabadas en mi mente. Comencé a preguntar, a investigar, a sumergirme en un mundo que nunca imaginé que existiera. Pero no fue hasta que alguien cercano a mí desapareció, hasta que algo realmente terrible ocurrió, que entendí cuán peligroso era acercarse a alguien como Camila. Lo que no sabía era que, al intentar entenderla, me estaba convirtiendo en parte de su juego, y que la magia de Camila no solo estaba en su belleza, sino en lo que estaba dispuesta a hacer para mantener su control sobre todos los que caían bajo su hechizo. A medida que pasaban los días, no pude dejar de pensar en Camila. Había algo en su presencia, algo que me atraía y, al mismo tiempo, me asustaba. Valeria insistía en que mantuviera distancia, pero algo dentro de mí me empujaba a saber más. No podía quitarme la sensación de que la belleza de Camila era solo la punta del iceberg, que detrás de esa fachada perfecta había un poder oscuro que no se podía comprender fácilmente. Mi obsesión creció con cada palabra que Valeria compartía sobre ella. Una noche, mientras tomábamos un café, me dijo algo que me heló la sangre: Camila tiene un objetivo. No solo quiere seducir a la gente. Ella quiere el control absoluto, y su belleza es solo una herramienta. Sus ojos reflejaban un miedo palpable, algo que no había visto en ella antes. Lo que estás diciendo es imposible. Ella no puede ser una bruja, Valeria. Está obsesionada con la magia, lo sé, pero, ¿bruja?, le pregunté, tratando de racionalizarlo, aunque en el fondo de mi ser sentía que había algo más allá de lo que Valeria decía. Valeria, con voz baja y temblorosa, me reveló algo que había estado ocultando durante semanas. Cuando Camila llegó a la ciudad, todo comenzó a cambiar. Las personas empezaron a desaparecer. No eran muertes, no, era como si simplemente se desvanecieran. Nadie los veía más, pero los conocían. Camila tiene un poder que no es solo de la mente. Ha estado haciendo sacrificios, y esos sacrificios le otorgan más poder. Cada vez que alguien cae en su hechizo, ella se hace más fuerte. Esas palabras me hicieron temblar. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? ¿A quién podría estar afectando Camila en su búsqueda de poder? Estaba claro que no se trataba solo de una mujer bonita con una habilidad para cautivar. Era mucho más. Y ahora que lo sabía, era imposible ignorarlo. Decidí que debía investigar más a fondo. Empecé a seguir a Camila en las redes sociales, observando todo lo que hacía, cualquier pista que pudiera arrojar sobre su verdadero yo. Pero lo que encontré fue aún más desconcertante. Había fotografías de ella en lugares oscuros, rodeada de velas y símbolos extraños, en lo que parecía ser algún tipo de ritual. Las leyendas sobre la magia negra que encontraba en los foros coincidían con todo lo que Camila había dicho aquella noche en su casa. Pero lo más aterrador era que no había huellas de ninguna de las personas que ella había conocido. Una noche, decidí ir más allá. Fui a su casa de nuevo, esta vez con la intención de confrontarla. Sabía que algo debía suceder, que no podía seguir ignorando lo que Valeria y yo ya sabíamos. Cuando llegué, Camila me recibió como siempre, con esa sonrisa cautivadora, pero algo en sus ojos había cambiado. Esa chispa que antes era seductora ahora se veía como una amenaza, algo profundo y oscuro que me helaba la sangre. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté,
tratando de ocultar el miedo que sentía. No estaba seguro de por qué estaba allí, pero algo dentro de mí me decía que era el momento de enfrentarla. Camila no respondió de inmediato. Se acercó lentamente y, al igual que esa noche, el aire parecía volverse espeso, como si todo a mi alrededor se detuviera. Sus ojos se fijaron en los míos, y por un momento, todo lo que conocía desapareció. «Lo que quiero de ti», dijo suavemente, «es que entiendas que todo lo que ves en mí es real. Mi belleza no es un accidente, ni un regalo. Es el resultado de años de poder, de sacrificios y de magia que tú ni siquiera imaginas. Y tú, querido, ya eres parte de mi mundo». Su voz se deslizó como un susurro en mi mente. En ese instante, la habitación se sintió como si se desvaneciera, como si estuviéramos suspendidos en el tiempo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había investigado, todo lo que Valeria me había contado, cobró vida ante mis ojos. Camila no era solo una mujer que usaba su belleza para atraer a la gente, ella era una bruja, una manipuladora. Pero no solo eso, su magia era mucho más poderosa de lo que cualquiera podría imaginar. Cada persona que caía bajo su hechizo le otorgaba más control sobre la ciudad, sobre todos nosotros. «No pienses que puedes escapar de mí», continuó Camila, su tono ahora más oscuro. «Tú ya formas parte de mi juego. Los sacrificios que he hecho, las almas que he reclamado, todo ha sido para llegar hasta ti, para que entiendas el poder que tengo sobre ti. No hay vuelta atrás. Ya eres mío». Intenté retroceder, mi mente trabajando a mí por hora. Sabía que no estaba hablando con una mujer común. No era simplemente una bruja, era una maestra de la manipulación, una creadora de destinos, capaz de moldear el futuro a su voluntad. Pero lo que más me aterraba era la verdad que ella acababa de revelar: yo había caído en su trampa. Todo este tiempo, yo había estado siendo manipulado sin siquiera darme cuenta. Salí de su casa esa noche, pero no pude dejar de pensar en sus palabras. Todo lo que había vivido hasta entonces parecía un sueño, una mentira. Mi vida había cambiado sin que yo siquiera lo supiera, y ahora debía tomar una decisión: enfrentarlo o ser consumido por la oscuridad que Camila había desatado. Pero algo me decía que había algo más, algo aún más oscuro y profundo que debía descubrir. Las personas que desaparecían no eran solo víctimas. Eran piezas en un juego que iba más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. El siguiente paso en mi búsqueda por desentrañar la verdad estaba cerca, pero lo que no sabía era que Camila no dejaría que me acercara a la verdad tan fácilmente. La magia que había usado para controlar mi mente era solo el comienzo. Ahora, todo lo que conocía se pondría a prueba. Pasaron semanas desde aquella noche en que Camila me reveló la verdad sobre su poder. Cada vez que cerraba los ojos, podía verla en mi mente, su rostro perfecto, su sonrisa que no era solo de seducción, sino de control absoluto. Lo que antes parecía ser un simple deseo de conocimiento, ahora se había convertido en una lucha por mi libertad, por mi alma. Decidí que debía hacer algo. Sabía que Valeria había sido una de las primeras víctimas de Camila, pero también sabía que había algo más, algo que no podía ver con claridad. ¿Cómo podía una sola mujer tener tanto poder? ¿Qué era lo que le daba la fuerza para controlar a todos a su alrededor y mantener su fachada de belleza y perfección? La respuesta estaba en los sacrificios, en las almas que ella había recolectado a lo largo de los años, pero aún no comprendía por completo cómo funcionaba todo. Me reuní con Valeria una vez más. Ella había sido la clave para abrirme los ojos, pero ahora necesitaba más. Necesitaba saber cómo detenerla. En esa reunión, Valeria me reveló lo último que sabía sobre Camila: su magia no era invencible. Todo poder tiene un precio, y aunque Camila parecía invulnerable, había algo que podía debilitarla, algo que ella temía. La única manera de derrotarla era destruir el objeto que le daba poder, un antiguo relicario que siempre llevaba consigo, oculto bajo su ropa, cerca de su corazón.
Ese relicario había sido el primer sacrificio de Camila, y con él había hecho un pacto con fuerzas oscuras que le otorgaron el control sobre la vida y la muerte. Sin dudarlo, sabía que debía robarle ese relicario. Pero hacerlo significaba enfrentarse a ella de nuevo, y esta vez no podía permitirme ningún error. Ya no era un simple espectador de su magia. Ahora era un enemigo, alguien que amenazaba con destruir su poder. Y lo peor de todo, sabía que si fracasaba, ella no dudaría en vengarse. La consecuencia sería mucho más aterradora que cualquier cosa que hubiera experimentado. La noche que decidí actuar, me preparé con cautela. Había estudiado todos sus movimientos, sabía cuándo y cómo se mantenía más vulnerable. Camila tenía una vida social activa, pero había algo extraño en ella últimamente. Cada vez que salía, volvía con una expresión más vacía, como si su magia estuviera consumiéndola. Tenía que apresurarme, no solo por mi propio bienestar, sino también por la gente que estaba a su alrededor, que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entré en su casa en silencio, usando todo lo que había aprendido de ella para no ser detectado. Sabía que la única forma de lograrlo era actuar con rapidez y precisión. Me deslicé por los pasillos, buscando el lugar donde Camila almacenaba sus objetos más preciados. Finalmente, la encontré. Estaba en su habitación, descansando sobre su cama, completamente inmóvil, casi como si estuviera esperando que llegara. El relicario brillaba débilmente en su pecho, rodeado por el aire pesado de la habitación. Mi corazón latía a toda velocidad, pero no podía detenerme. Me acerqué sigilosamente y, con manos temblorosas, tomé el relicario. En el momento en que lo toqué, sentí una descarga de energía oscura, como si algo estuviera tratando de atrapar mi alma. Sin embargo, logré soltarlo y, con un rápido movimiento, lo guardé en mi bolsillo. Al instante, la habitación cambió. El aire se volvió aún más denso, y una sensación de frío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Camila no se había despertado, pero su poder estaba reaccionando. Sentí una presión en mi pecho, como si una fuerza invisible estuviera intentando aplastarme. Con el relicario en mi posesión, corrí hacia la puerta. Pero cuando abrí la entrada, me encontré cara a cara con ella. Camila estaba de pie, su rostro ya no era tan sereno como antes. Había un brillo extraño en sus ojos, un resplandor que no era humano. «Creíste que podrías sobarme mi poder y salir impune», dijo en voz baja, su tono grave y lleno de odio. «Tú no entiendes lo que has hecho. El relicario no solo es mi fuente de poder. Es el vínculo que mantiene todo en equilibrio. Sin él, todo lo que he construido se desmoronará. Y tú, miserable, serás el primero en sufrir». La desesperación comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué había hecho? ¿Acaso había arriesgado mi vida por algo que no entendía completamente? Pero en ese momento, algo en mi interior me dijo que no podía rendirme. No podía dejar que Camila continuara con su maldad. Si mi vida va a ser la que salve a los demás, entonces que sea, respondí, con una voz que no reconocí como mía. No te permitiré seguir causando dolor a las personas. Camila intentó acercarse, pero algo extraño ocurrió. La energía que emanaba de ella comenzó a flaquear. La sombra que la rodeaba se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro mostró una expresión de verdadera sorpresa. El relicario en mi bolsillo comenzó a brillar intensamente, como si estuviera absorbiendo toda la oscuridad que ella había invocado. En ese instante, todo cambió. La magia que ella había acumulado durante años comenzó a desmoronarse. Los muros de su poder se derrumbaron, y con ellos, la figura perfecta que había construido a su alrededor. Camila cayó al suelo, como una marioneta cuyo hilo se rompió. Su belleza se desvaneció, y lo que quedó fue la verdadera esencia de lo que era, una mujer rota por su propia ambición. Finalmente, la oscuridad que la rodeaba se disipó. El mal había sido vencido, no por la fuerza física,
sino por la valentía y la determinación de alguien que se atrevió a enfrentarse a lo imposible. Camila ya no representaba una amenaza, pero el precio de su caída era evidente. Su magia, su poder, se había desvanecido, dejando solo la huella de lo que una vez fue. Nunca supe qué pasó con ella después de esa noche. Algunos dicen que desapareció sin dejar rastro, mientras que otros aseguran haberla visto en las calles de la ciudad, pero algo en su mirada ya no era lo mismo. Lo que sí sé es que la paz que tanto había sido arrebatada de la ciudad, finalmente regresó. Y mientras todo volvía a la normalidad, no pude evitar pensar en una última pregunta: ¿habría algún otro ser como Camila? ¿Alguien más dispuesto a sacrificar todo por poder? La respuesta no la conocía, pero sabía que, si llegara a encontrarme con otra persona así, no dudaría en luchar de nuevo. Porque una vez que el mal se ha mostrado en su verdadera forma, no hay vuelta atrás. Y yo nunca olvidaría la cara bonita que casi me destruyó.